Bueno, buenos días. Vamos a empezar continuando con el libro de Romanos. Ya vimos la vez pasada más o menos bajo qué condiciones se escribió el libro de Romanos, dirigido a cristianos que estaban establecidos en Roma. Y dentro de estos cristianos, de acuerdo a lo que viene en la carta, está hablando de gentiles que aceptaron a Jesús y de judíos que aceptaron a Jesús. Entonces se hace una especie de revoltijo y empiezan a perder el rumbo. Entonces la carta de Romanos lo que pretende hacer es reencauzar la fe. Vamos a ver en los siguientes capítulos el por qué se pudo haber diluido la fe. Y eso es algo muy común que está ocurriendo en las iglesias ahora y en nosotros mismos. Ya cuando comprendemos que Jesús es el que pagó por todos nuestros pecados, algunos ya se sienten libres de hacer lo que quieran, que al cabo Jesús pagó. Y pues esa es la realidad. O sea, en realidad Jesús pagó por el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, pero al ser pervertida la palabra, se crean lagunas que permiten que las personas tomen de la Biblia lo que les gusta, y después cada quien empieza a hacer su propia religión. Es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice lo otro, es que la Biblia dice aquí, dice allá, y toman de todo, del Antiguo Testamento, del Nuevo, del Apocalipsis, y ya forman su propia religión. Entonces, cuando ya nos vamos a los contextos, ya entendemos por qué se hacía una cosa o por qué no se hacía, o por qué en un momento dejó de hacerse algo que antes sí se hacía. Entonces comentaba que no nos podíamos quedar en un solo momento en la escritura. Hay una evolución de pensamiento, hay una evolución en nosotros como cristianos, que venimos de los gentiles, porque no tenemos un origen judío nosotros. Entonces, como gentiles, llegamos a Cristo contaminados por películas, por canciones, por lo que nos dijeron de otras religiones, por testimonios que no sabemos si son ciertos, porque tienen la costumbre de decir, no, usted hable como si yo hubiera recibido la bendición. Y llega uno nuevo y, oye, ¿qué onda? Y aquí que no, a mí Dios me sanó del cáncer. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, o sea, ¿sí te sanó? Sí, Él me sanó y todavía traía el cáncer. Pero le dijeron, es que usted tiene que hablar como si yo hubiera recibido la bendición. Entonces, cuando el nuevo cristiano cree en el Dios que le están vendiendo y resulta que ese Dios no se prostituye, ese Dios tiene sus planes y si quiere hace y si quiere no hace, no le explican eso, la persona se decepciona y se va a otra religión y se va a otra iglesia, se va a otra comunión o deja todo. Entonces, ya cuando vemos el libro de Romanos, nos podemos dar cuenta de que el libro de Romanos por sí solo puede destruir cualquier ministerio que no está fundamentado en la Biblia. Y estoy hablando de grandes denominaciones de iglesias, como de iglesias que apenas están empezando. Nada más con el puro libro de Romanos podemos destruir cualquier ministerio, incluyendo los que están fundamentados en el judaísmo, cuando no están fundamentados en la Biblia. Entonces, damos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque a la verdad la mies es mucha
y los obreros pocos. Padre, te pedimos que bendigas a Abraham, confiados en tu palabra. Al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Te pedimos que nos abras el entendimiento de tus escrituras conforme a tus planes, y permite que aquellas personas que aún no te han conocido te conozcan y hagan tu voluntad. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, pero no queremos que hagas lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Amén y amén. Entonces nos vamos al libro de Romanos. Nos vamos al capítulo 3, porque ya lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a retomar como un recordatorio. Entonces, Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí un pequeño paréntesis. Esto es muy probable que se esté refiriendo al juicio de Dios. Cuando estemos en el juicio, porque todos vamos a juicio, aunque nos hayamos portado bien o nos portemos mal, todos vamos a ir a juicio. Entonces, para que seas justificado en tus palabras, porque acuérdense de que también dice la Biblia de que todo hombre va a dar cuenta de las palabras ociosas. Entonces, y venzas cuando fueres juzgado. Estamos hablando del juicio después de la muerte. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí me detengo un momentito y voy a dar una explicación, como a mí me lo hicieron entender. Cuando uno nace, supongamos que uno nace en un banco, en una línea de crédito. En esa línea de crédito podemos comprar cosas buenas y podemos comprar cosas malas. Y tenemos la tarjetita. Y con esa tarjetita vamos comprando y vamos pagando y vamos comprando cosas buenas y cosas malas. Pero llega un momento en el que esa línea de crédito termina, o sea, la persona muere. Entonces el banco nos habla y a ver, ven, vamos a hacer un ajuste de cuentas. Te dimos una línea de crédito, con esta línea de crédito hiciste todas estas cosas buenas, perfecto. Pero también hiciste todas estas cosas malas. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios va a dar el pago por nuestras obras, está hablando de ese juicio. En ese juicio nosotros vamos a salir debiendo porque somos pecadores. Ahora, ¿qué es lo que hace la muerte de Jesucristo? Suponiendo que yo recibiera 10 talentos de oro, por ejemplo. Tengo 10 talentos de oro para gastarlos en toda la vida, pero por el mal uso que hice de esos talentos, le salgo debiendo al banco 12 o 13. Es que te dimos 10 y gastaste 13. Si esos 13 tú los hubieras gastado en cosas buenas, entonces podríamos nosotros decir, te dimos 10 talentos y nos estás regresando 13. Qué bueno. Pero no, lo hiciste para cosas malas, entonces nos estás debiendo.
¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos justifica y paga la diferencia. Entonces, ¿qué es la palabra justo o justificar? Supongamos que tenemos aquí este marco. Ya, aquí está bien, este ejemplo. Este barandal, tenemos el marco y en este marco queremos poner este barandal y no queda. El barandal es más chico que el marco. No es justo. No cabe, no es exacto. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo viene a hacer las funciones de estas argollas. Él nos justifica para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos ser útiles. Claro, si alguna persona le excede, que no creo, igual Jesús es el que va a justificar. Le va a quitar para que quede exacto a las necesidades del reino. Si le falta, yo le pongo. Si le quita, Y le sobra. ni le sobra. O sea, por eso es que Él nos justifica. Él nos hace justos a los planes de Dios. Necesito a esta persona. Jesús se encarga de hacer que nosotros entremos en los planes de Dios. Entonces, si Dios quiere cambiar a una persona, Dios la puede cambiar de la noche a la mañana, de inmediato. Y si no la quiere cambiar, no la va a cambiar. Ahora, si esa persona quiere cambiar, ¿qué va a hacer? A pedirle a Dios: oye Dios, quítame este efecto, quítame esto, quítame el otro, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Y Dios, conforme a sus planes, lo va a ayudar. Amén. ¿Por qué? Porque no conocemos los planes de Dios. Entonces, continuando, no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Está hablando de los cristianos o de los judíos. Porque acordémonos de que es Pablo el que está escribiendo la carta. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora ya sabemos a quién se está refiriendo a los judíos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí nos está diciendo algo que estaba pasando dentro del judaísmo. Ellos pensaban que ya con haber cumplido con todo el ritual, ya son dignos. Ya están justificados. Yo ya cumplí con todo el ritual, ya tengo derecho al reino. Y a vuelta de año, volver a cumplir con todo el ritual y ya tengo derecho al reino. Entonces, le empezaron a poner más interés al ritual que al reino. Por eso Dios dice en el libro de Oseas: rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y acercaos a Dios. ¿Por qué? Porque ya se estaban metiendo más, ya le estaban dando más importancia a la liturgia que al conocimiento de Dios. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hago otro paréntesis. Como les dije antes, no nos podemos quedar estacionados en un evento bíblico. Aquí está hablando de lo que era el judaísmo, lo que es la ley, que todavía funciona la ley, todavía, pero con sus consecuencias. Ahorita tenemos judíos que están obedeciendo la ley, pero la obedecen hasta donde pueden, porque no tienen el templo, no tienen el arca de la alianza. Entonces, como dice las escrituras, si violas un mandamiento, ya violaste toda la ley. Entonces, ahorita todos los judíos están bajo pecado porque no pueden cumplir con toda la ley. No pueden cumplir con toda la ley porque no tienen el arca de la alianza. Así de fácil, no tienen dónde derramar la sangre. Entonces, aunque ellos cumplan con todo el ritual, ya nada más por ese detallito de no tenemos el arca y no tenemos dónde derramar la sangre, ya estamos en pecado. Sí, como dice la Biblia, para que Dios tuviera misericordia de todos, a todos puso el pecado. En una parte de la Biblia nos dice que donde no hay ley, no se inculpa pecado, sino que cada hombre hace su propia ley. O sea, nos está hablando de los judíos antes de Jesucristo. Por medio de la ley, ellos creen en Dios, porque cumplen con la ley. El problema es que ellos le empiezan a dar más importancia al ritual de la ley que a buscar a Dios. En el caso del gentil, bueno, si yo no conozco de Dios, pues estoy libre de pecado. Sí, no se inculpa pecado, pero cuando tú mueras, tu propia ley te va a juzgar. O sea, tu propio código de vida es el que te va a juzgar. O sea, todos nos vamos a ir a juicio. Cuando llega Jesús, es borrón y cuenta nueva. Ahora las cosas van a ser de esta forma. Ahora las cosas van a ser de esta otra. Es como cuando entra un presidente municipal y dice, voy a poner cámaras para la velocidad y voy a aplicar fotomultas. Y ahí andan como locos y ahí están los flashazos y multa y multa y multa y multa y multa. Y tienes que pagar, porque si no pagas te recogen la placa, te recogen el vehículo y hasta que pagues. ¿Por qué? Porque estás usando un servicio público que son las vías de comunicación a cargo del gobierno y no estás pagando por las infracciones. Es un código de ley. Pero luego llega otro presidente municipal y él dice, no, ya no van a haber fotomultas, ahora van a recibir invitaciones para que muevan su velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Durante un periodo se mueven las cosas de una forma y durante otro periodo se mueven las cosas de otra forma. Entonces acá ocurre lo mismo. Los judíos tenían esto para salvarse, entre comillas, y digo entre comillas porque dice que el justo con dificultad se salva. Tenía que cumplir con toda la ley, perfecto. Los gentiles, no, pues nosotros no tenemos relación con Dios, no tenemos relación con el pecado, somos libres del pecado, sí, pero conforme a lo que dice la Biblia, tu propia ley te va a juzgar. Ahora, mediante la muerte de Jesús, ahora estamos en el periodo de la gracia. O sea, borrón y cuenta nueva. Tú eras romano, no creías en Jesús, ahora lo has aceptado, ahora tienes que comprender lo que dice la Biblia con respecto a Jesús. ¿Para qué? Para que puedas desechar lo que es del judaísmo y puedas desechar lo que es del paganismo. De los dioses que tú venías en Roma tienes que desechar muchas cosas. De lo que te están enseñando tus amigos judíos que ahora son cristianos también tienes que desechar muchas cosas. Porque luego empiezan a meter cosas de la ley en cosas de la gracia. Y empiezan a meter cosas del paganismo también en la gracia. Como dije antes, en el caso de los romanos, cada dios tenía su templo, tenía su sacerdote, su sacerdotisa, y quieres un favor, ve con ese dios y pídele algo, y ahí va la ofrenda.
Tengo broncas en el matrimonio. Ah, pues pídele a la diosa Hera. ¿Y esa quién es? Pues es la esposa de Júpiter. Ah, bueno, entonces. Y también ve al templo de Júpiter y ve al templo de Venus y ve al templo de y en cada templo estar dejando una ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al cristianismo, de alguna forma Satanás empieza a meter sus ideologías y nos topamos con que ahora cada santo tiene su propio día y cada santo tiene su fiesta. ¿Y su iglesia? Sí, y su iglesia tiene su ritual, tiene su liturgia. O sea, ¿qué pasó? Se metió el politeísmo, el creer en muchos dioses, en el cristianismo, donde se supone que la cabeza es Jesús y donde por medio de Jesús podemos llegar a Dios y pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacen estas ideologías? Pídele al santito fulano, pídele a la virgencita, pídele a este, pídele al otro, y ahí está la ofrenda, y vete a la fiesta pastoral, y pacta con este, y pacta con el otro. O sea, ¿qué pasó? Se hizo una réplica de lo que era la mitología romana en la ideología cristiana. Ahora, por parte del judaísmo, también hay ideas judaicas que están afectando a algunas iglesias. ¿Sabes? Que nosotros no creemos que Jesús sea hijo de Dios, creemos que Él es un ángel, o que Él fue un profeta, que fue alguien que supo mucho, pero no creemos que Él haya sido hijo de Dios. Creemos que Él es un ángel y se quedó como ángel. Si se quedó como ángel, entonces ¿cómo vino a encarnar? O sea, son ideas que se están metiendo porque en el judaísmo hay un solo Dios y es indivisible. Ellos no creen en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo aceptan. Por eso ellos no aceptaron que, ¿cómo es posible que tú digas que eres el Padre? Que eres Dios y el Dios es uno. El Dios nuestro Padre es uno, sí, pero da la casualidad que ese Dios tiene la capacidad para poder cambiar. Y ellos no lo aceptan. Como dicen las Escrituras, les vino confusión, desentendimiento, algo, dice la Biblia que por el momento el pensamiento de ellos o la comprensión de ellos está cerrada. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre el número de los gentiles. O sea, hasta que entre el número de los gentiles que van a ser cristianos, entonces viene el rapto de la iglesia. Y como dice la Escritura, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, todos los que no creyeron en Jesús, ahora sí van a creer. Y ahora van a entender las Escrituras. Y por medio del entendimiento de las Escrituras, unos van a decidir seguirle el juego a Satanás o estar en contra de Satanás. Pero son cambios. Entonces, aquí estamos viviendo los problemas que tenían ese cambio. Por eso él tenía que decir que hay un cambio. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, como recordándole a los judíos, ustedes estaban bajo la ley, ahora son cristianos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, no está derogando la ley, sino le está haciendo a un lado. Y es aparte. O sea, la ley es una cosa, pero lo que viene es otra. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí, aquí ya hay un cambio. Eres gentil, estás en pecado. Eres judío, estás en pecado. Eres cristiano, estás en pecado. Todos estamos en pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es algo que no se merece.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Ahora, ¿qué es la propiciación? A quien Dios puso como propiciación. La propiciación es el lugar donde se vertía la sangre del cordero, la sangre del animal que era sacrificado. Por eso, cuando vemos la parábola del, ¿qué era? El fariseo y el publicano o algo así, que decía, Dios, sé propicio para conmigo, pecador. O sea, dame un propiciatorio, porque yo ni siquiera me puedo acercar al templo. Si no me puedo acercar al templo, ¿cómo les voy a decir los pecados que quiero que me confiesen? ¿O cómo voy a poder llevar un animalito al sacrificio si de entrada no puedo entrar? No puedo entrar, me quedo afuera del templo con el animalito. ¿Y quién me lo lleva? ¿Quién se lo lleva al pastor? Porque yo no puedo entrar. Se quedaban afuera. Lo mismo los enfermos también, que eran excluidos. Entonces, ¿qué dice? Señor, sé propicio para conmigo, porque soy pecador. O sea, dame un lugar donde yo pueda llevar un sacrificio para el perdón de mis pecados. Entonces aquí Dios pone como propiciación a Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Él vio todas las cosas que hicimos y se hizo como que no vio. Pero en realidad sí vio, y hay alguien que pagó, Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Quedó excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, se está refiriendo a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, se está refiriendo a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El ejemplo de Abraham, Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando Abraham creyó a Dios, él no estaba circuncidado. La circuncisión vino hasta después. Hasta tiempo después y como parte de un pacto.
O sea, al principio fue de agrapa. Yo creo en Dios, sí, creo en Dios. Voy a hacer lo que Dios me pide y no tengo nada que perder. Deja tu parentela y vete a la tierra que yo te digo. Y pues no la pensó. O sea, si a mí me dijeran, deja todo y vete a Monterrey, pues, y allá con quién llego. Y de qué voy a trabajar. Y por el camino qué voy a comer. O dónde voy a dormir, ¿no? Abraham no. Dejó todo, se fue. Siguiendo a Dios. Confiando en que Dios lo iba a proveer. Y si Dios no le proveía, entonces no sé, pero a fin de cuentas, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ya hasta quién sabe cuánto tiempo después viene lo que nosotros metemos aquí al principio de las prédicas. Al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Después de cuánto tiempo Dios le da esta palabra a Abraham, no lo sabemos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ya tenemos un parámetro de cómo debemos comportarnos. O sea, creer a Dios aunque no lo entendamos. Creer en Dios aunque creamos que todo está contrario. Pero creer en lo que la Biblia dice, no en lo que el pastor está diciendo. Porque muchos pastores sacan la lana diciendo que al cabo Dios proveerá. Y brínquenle con el diezmo. Oiga, es que no tengo para las medicinas. No se preocupe, Dios proveerá. Dios tocará la mano de algún médico y le van a dar las medicinas gratis. Por el momento usted pacte con Dios. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo. Ahí tenemos otro motivo por el cual Adolf Hitler quería destruir a todos los judíos. ¿Y por qué? A través de la historia, los judíos siempre han sido un pueblo marginado por el mismo mundo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Aquí hago un pequeño paréntesis respecto
a la fe de Abraham. Hay una parte en la Biblia que dice, si tuvieras fe como un árbol de mostaza, le dirías a este monte, muévete de aquí para allá, o a este sicomoro, desarráigate de aquí, plántate en el mar, y cosas por el estilo. Pero pone como ejemplo una semilla de mostaza. Entonces, en muchos otros textos bíblicos se identifica a la semilla de mostaza como Abraham. O sea, tener una fe ciega en que Dios tiene poder para hacer las cosas. Independientemente de si quiere hacer o no quiere hacer lo que yo quiero, Él tiene poder para hacerlo. Entonces el problema es que cuando se vende a un Dios prostituto, la gente pide a ese Dios creyendo que ese Dios le va a cumplir, haciendo a un lado lo que dice Jesús. Cuando a Jesús le preguntan, ¿por qué Dios no oye nuestras oraciones? No, sí las oye, lo que pasa es que ustedes piden para sus deleites personales, piden para su sensualidad, piden para su orgullo, su soberbia, su vanidad. Dios sí los oye, pero no les hace caso. O están como pericos repitiendo y repitiendo y repitiendo, creyendo que a base de eso Dios los va a escuchar. Cuando hay una parte de la Biblia que habla de la viuda que exige justicia a un juez que no temía ni a Dios, pero por la impertinencia de la señora, el juez le hizo justicia. Entonces parecen puntos que se contraponen, pero no, el punto es de que si nos centramos bien en lo que Dios quiere, podemos pedir conforme a la voluntad de Dios, y si Dios quiere, nos da. Nosotros aquí cuando vamos a estudiar la Biblia le pedimos a Dios que nos dé entendimiento de su palabra, conforme a sus planes. Entonces, si Dios quiere que no entendamos algo en este momento, no lo vamos a entender. Y si Dios quiere que lo entendamos, órale, las puertas están abiertas y entra el conocimiento libre. Y conocimiento de cosas que ya habíamos leído y no nos caía el 20. ¿Por qué? Porque Dios había cerrado esa puerta. Cuando hacemos el Padre Nuestro, nos limpiamos de todos los pecados, pedimos al Señor de las mies, porque Jesús dice, pidan al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Y también damos el agradecimiento de la palabra que Dios le dio a Abraham. Y luego le pedimos que nos dé entendimiento de sus escrituras. Entonces, en estos aspectos son en los que podemos confiar plenamente en Dios, en el cumplimiento de su palabra, en que Él nos ayude a entender su palabra y a hacer sus planes. En eso sí, podemos tener la plena confianza de que Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque en eso invirtió la sangre de su Hijo. Continuando. Señor nuestro, entonces, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando nos va mal, bueno, es un proceso. Es un proceso y yo en la tribulación no soy muy paciente, que digamos. Pero bueno, vamos a leerlo porque esto es algo en lo que yo estoy fallando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se acuerdan de la interpretación que le di a el buen pastor muere por las ovejas? ¿Y por qué yo me consideraba lobo? O sea, cuando el amor por las ovejitas sea más grande que el amor por el mundo, entonces la persona, al menos en el caso del pastor o del líder de la congregación, va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque va a dejar de prestarle atención a las cosas del mundo y va a empezar a enfocarse en las cosas de Dios, para poder darle herramientas a las ovejas para que se puedan defender. Entonces, a lo que yo digo, de lo que yo estoy fallando, por la tribulación que produce paciencia, pues yo ya no sé. Cuando le pido a Dios que me dé una pareja, es como si le estuviera escribiendo una carta a Santo Claus. Ya, no me va a traer nada. ¿Estoy perdiendo la fe en Dios? No lo sé. Tal vez estoy perdiendo la fe en el sentido de que Dios no me va a traer mujer. Me podrá traer otras cosas, pero mujer no. O sea, ya hice a un lado la idea de tener hijos, de tener familia, de tener una compañera. ¿Por qué? Porque, o sea, no. No le pide a Dios para... No, gracias. O sea, es como lo dije. Como estarle escribiendo una carta a Santo Claus y saber que no me va a traer el regalo. ¿Por qué? Porque ese es un punto de vista que está centrado en las cosas del mundo. Pero si yo le pido a Dios entendimiento de su palabra, debo tener la seguridad que Dios me va a dar el entendimiento de su palabra. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es pedirle para satisfacer las necesidades del mundo y otra cosa es pedirle para satisfacer las necesidades del Espíritu, para satisfacer las necesidades de Dios. Entonces, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ahora sí que ¿quién mete las manos al fuego por los judíos? Pues en la Segunda Guerra Mundial hubo alemanes que sí estuvieron defendiendo a los judíos. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, todavía nos fijamos en las cosas del mundo, tenemos conocimiento de Dios y seguimos fijándonos en las cosas del mundo. Bueno, pues aún en esas condiciones, Dios pone a su Hijo para salvación de nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Una referencia a la tribulación. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí hay algo que tengo que aclarar. Adán fue hecho a imagen de Dios. Pero cuando Adán peca, cambia su naturaleza. Entonces los hijos de Adán ya no son semejantes a Dios, son semejantes a Adán, un hombre pecador.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos, todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta aquí todo lo que hemos hablado habla de Jesús. Habla de Jesucristo. No habla de la ley como un medio para la salvación del alma. No habla de santos ni de vírgenes que sean intercesores. Está hablando de Cristo nada más. Cristo es el medio. Cristo es el propiciatorio. Cristo es la condición que puso Dios para ser salvos. Aquí no entran las vírgenes, no entran los santos, no entran veladoras, no entran pactos, no entra nada de eso. Solamente la fe en Cristo. Nos vamos al capítulo 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí hago una aclaración: bautismo del Espíritu. Recordemos al delincuente que estaba crucificado al lado de Jesús. Él creyó en ese momento. Hay un momento en el que los dos están haciendo burla de Jesús, pero hay otro momento en el que uno de ellos defiende a Jesús. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Entonces, ese recibió el bautismo del Espíritu y creyó en Jesús como Hijo de Dios. Entonces, hay algunas religiones que hacen el bautismo físico como la condición para ser salvos. Ahora, también hay que hacer una aclaración. En aquel entonces, el agua se acumulaba de las lluvias o habían pozos. Entonces, era normal que cada casa tuviera su propio aljibe. Y si era una iglesia, pues entonces tenemos un aljibe más grande, porque, como viene en la Biblia, las iglesias primitivas cristianas eran comunidades. Entonces podemos imaginar de qué tamaño era el aljibe como para poder albergar a toda la gente. Entonces, en ese momento alguien cree, pues sobre de una vez lo metemos al agua y ya está bautizado. Pero ahora nos podemos topar con iglesias que es que el bautismo nada más es en Semana Santa y tenemos que hacer una colecta especial para poder rentar la alberca. Y es hasta Semana Santa. Y luego, y si me muero antes, no se preocupe, nosotros vamos a orar para que no se muera.
Bueno, y si muero antes del bautismo, porque aquí pone como condición el bautismo, sí, pero el bautismo del Espíritu, el haber creído en Jesús, porque después viene la confirmación mediante, ahora sí, meter al cuerpo en el agua y levantarlo del agua. Y la persona que lo hace representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que mucha gente piensa que el bautismo es para salvación, ¿Sí? pero realmente no. No, La es Biblia una... lo dice bien claro que el bautismo del Espíritu Santo es lo importante en el hombre. Sí. Y gente pues sí, en varias iglesias lo dicen, ¿verdad? Pues tienen que bautizarse, ¿verdad? Para ser salvos, y realmente no. Uh-huh. La persona que ha aceptado a Cristo pues, realmente es salva. Si Cristo viniera en este momento, volaríamos con el Señor, porque somos del Señor. Sí. Entonces, aquí hay que aclarar, usted ahorita nos habló en los primeros libros acerca de la ley, ¿verdad que sí? De los capítulos de la ley. Sí. Pero pues, realmente en el Antiguo Testamento, o sea, de lo que es la ley y todo eso, pues ya nada nos corresponde a nosotros, porque nosotros hemos nacido bajo gracia. Uh-huh. Entonces nosotros somos iglesia, y nada que ver con la ley ya. Sí. O sea, no, pues ya para nosotros no debe haber ese temor, porque lo que es la ley es la ley. Dios, cuando Jesucristo murió, cuando muere el testador, que así se le llama al Señor Jesús, cuando muere el testador, fue consumado todo. El Señor dice en la cruz que consumado es, cuando Él expiró y murió, consumado todo. Fue consumado todo y Él todo. Y ahorita ya nada que ver las fiestas, nada que ver la adoración a las imágenes, nada de eso, todo Uh-huh. eso. Eso quedó en el pasado. Ahora somos nuevas criaturas en el Señor Jesús porque fuimos lavados con sangre preciosa, somos salvos. Somos salvos aunque haya gente que no me meta que no somos salvos porque el regalo que Él nos dio no nos lo dio el hombre, nadie nos lo dio más que Él mismo. Que no vivamos como esas personas quieren, es otra cosa. Es otra cosa. Y sabemos en quién hemos creído. Dice el Señor en su palabra que ni los mismos ángeles ni el mismo diablo nos pueden quitar la salvación. ¿Por qué? Porque esa Dios nos la dio. Uh-huh. Ese regalo nos lo dio el Señor. Y tenemos que tener siempre esa fe, ¿verdad? De que al morir, pues vamos con el Señor, aunque toda la gente diga lo contrario. Somos salvos y sabemos en quién hemos creído, en el Salvador. Entonces, nada que ver nosotros. Es una, ¿cómo se dice, hermana? Podemos agarrar del Antiguo Testamento, sí, pero para instruir, ¿verdad? Para hablar, como ahorita el hermano lo dijo, ¿verdad? Pero no todo lo que está en el Pero no todo es para nosotros, no Uh-huh. todo es para la iglesia, porque sabemos que se le habla a tres clases de personas, judío, gentil y la iglesia. Nada que ver con el judío. Nosotros estamos en lo que es, en lo que cabe, en lo que es la iglesia. Entonces, ahorita el hermano nos está hablando de Romanos, es para la iglesia, entendemos, ¿verdad? Pero nada que ver en lo que es, en lo que es la ley. Entonces eso, la ley, pues eso ya pues está muy lejos ya de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vemos bajo gracia, Uh-huh. porque hemos creído en la gracia, estamos bajo gracia ahora, ¿verdad? Ya no tarda de terminar, ¿verdad? Entonces, pues realmente siempre aclarando, ¿verdad? Porque a veces mucha gente no le entra, no, como acaba de decir mi hermano, mucha gente no cree realmente que Jesús, a veces se dice no, pues es que Jesús, Dios es un ángel y todo eso, y mucha gente dice no, es que, ¿cómo vas a creer en tres? Pues son tres, y la Biblia lo dice bien claro que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios es trinitario, tenemos que entenderlo. Y mucha gente no lo cree, pero por lo mismo, porque no tiene el Espíritu de Dios. Cuando una persona tiene verdaderamente el Espíritu de Dios, tiene que entender que son tres, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al final de cuentas, dice el Señor en su palabra, ya en lo último es el Señor, que es el Padre, es un solo Dios verdadero y lo entendemos bien claro. De hecho, hay un secreto que se revela en Apocalipsis, Sí, donde dice que nosotros nos vamos a unir con Jesús y Jesús se va a unir con Dios sí. a modo de que sean uno Un solo. solo Dios, ahí Ajá. en lo que está hablando, hay una parte que lo dice, ¿verdad? Que ya en los últimos Ujú. se van a unir, ¿sí? Y va a ser un solo Dios verdadero. Sí. Pero es allí cuando Jesús venga en la Nueva Jerusalén, es allí cuando ya va a ser un solo Dios verdadero. Pero realmente la gente
si usted le habla a otra gente, no lo va a entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Para entenderla, ante que la persona entienda, tiene que tener el Espíritu de Dios. Todo lo que una persona está hablando ahí enfrente tiene que entenderlo. Pero uno dice, bueno, se sale y dice, bueno, pero ¿por qué dice esto? Porque dice, por eso, cuando estamos aquí en la enseñanza, que esa es enseñanza, toda persona que está sentada debe de hablarlo y decirlo, que no se vaya con esa duda. Pero ¿por qué dice eso? Tenemos que aclarar lo que es la ley y lo que es la gracia ahora es la gracia. Nada que ver la ley para nosotros, lo que es la gracia. Hay una... tratando de entender lo que dice esa profecía, de ser uno con Dios. Justificadamente, en lo que yo entiendo como humano. Cuando hubo una persona que entró a los grupos de comando y trabajó bajo las órdenes de un teniente coronel. Entonces el teniente coronel le dijo, mira, tú vas a ser mi espejo retrovisor. Y yo necesito que tú sepas lo que yo sé. Entonces le abrió la biblioteca, como tal vez entre 70 y 120 libros, más o menos. Y le dijo, y quiero que estés leyendo todos los libros. Tienes que leer todos los libros. Cuando vayas al baño, quiero que te lleves un libro. Cuando vayas al comedor, quiero que te lleves un libro. Cuando vayas a... Llévate un libro. Quiero que siempre estés leyendo. ¿Por qué? Porque tú vas a ser mis ojos. O sea, tú tienes que saber lo que yo sé, entender lo que yo entiendo, para que tú puedas corregir los programas de adiestramiento y ya tú les das el visto bueno, me los pasas y yo los reviso con confianza. Pero si tú no haces eso, yo no voy a poder confiar en ti. Entonces, esta persona lo hizo muy buena mancuerna con ese jefe. El jefe se va de director a un curso. De hecho, el escribiente hizo un curso de patrullas de operaciones especiales. Lo diseñó y lo aprobaron. Tiempo después, el jefe se va como director de ese curso. Y al secretario de él le hablan de una región militar. Entonces cuando él llega a la región militar, no, pues ya vengo de tal parte, muy bien, ¿y con quién estás trabajando? Con el teniente coronel fulanito. Y dice el reclutador, ya tenemos al secretario para el general, manda a todos para atrás. ¿Y por qué? Estás trabajando con esta persona. Si estás trabajando con esa persona es porque das el kilo con él. Y si das el kilo con él, lo vas a dar con el general, ya no batallamos. O sea, es lo mismo. O sea, cuando nosotros entendemos que la Biblia es un reflejo de Dios, es un reflejo de Jesús, y podemos por medio de la palabra comprender su corazón, comprender su sentimiento, comprender su angustia y sus deseos, nos calibramos con Dios. Y al empezar a calibrarnos con Dios, al empezar a engranar en los planes de Dios, empezamos a hacer a un lado las cosas del mundo. Entonces, cuando vayamos a otro lugar, aunque no tengamos la Biblia y veamos la ideología que está desarrollando el pastor, podemos decir, ¿está bien o está mal? ¿Por qué? Porque conocemos la naturaleza de Dios. Por eso Jesús dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque no entendieron. Teniendo el Espíritu Santo, no quisieron poner algo de su parte para que Dios trabajara con ellos. Cada oración que nosotros mandamos es como una solicitud. Entonces, Él está viendo las solicitudes y a ver, y pásame el expediente, y pásame el expediente, y pásame el expediente, y pásame el expediente de este, y pásame el expediente del otro. Y llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? Déjame el expediente de este, porque cada rato me está pidiendo. ¿Y qué le está pidiendo? Dinero, salud, éxito en el trabajo, que le aparte a sus enemigos. Y este otro que le está pidiendo, este me está pidiendo sabiduría, me está pidiendo comprensión, me está pidiendo paciencia, me está pidiendo. Los dos le están pidiendo, pero hay uno que le está pidiendo conforme a su corazón y hay otro que está pidiendo para sus necesidades. Entonces, cuando empezamos a comprender el sentimiento que Dios tiene hacia la humanidad, nos empieza a doler el corazón.
Empezamos a imaginar a Dios como alguien muy rico y muy poderoso, pero que es despreciado por todos. Tengo riqueza, tengo esto, tengo lo otro, tengo... ¿Quién lo quiere? Yo me acerco a ti, pero nada más porque quiero que me des esto. Bueno, pero hay alguien que quiera todo esto y ¿qué hay que hacer? Bueno, todo esto es mío, yo se lo voy a dar a la persona que yo esté seguro de que no va a hacer negocio con eso. Sí, porque ahorita está haciendo mucho negocio. Sí, ahorita hay muchos Pero negocios. al final de cuentas se va a tener un pago porque el Señor dice en su palabra que cuando entremos allá con Él, pues no nos vamos a entrar riéndonos ni tampoco alegres, porque realmente se hacen cosas aquí en la tierra, cuando Dios dijo en su palabra, cuando lo salvó, esa persona tenía que llevar las cosas como el Señor dice en su palabra. No las torció que con el dinero y que para tener ganancias deshonestas. Pero el Señor dice bien claro, dice que en aquel día habrá un pago muy difícil y muy duro, ¿verdad? Pero pues ahí a Dios le corresponde esas cosas, ¿verdad? Sí. Por eso estate quieta. Por eso en aquel día, como acaba de decir, lo que dijo usted en los primeros libros, ¿verdad? Que es del Antiguo Testamento, pues cuando la gente iba a cumplir aquello de la ley, cuando lo iba a cumplir, pues tenía que, por los pecados que se hicieran, oye, si se hacía pues unos 4 pecados, pues cómo iban a matar un animalito y otro, pues era, pues se tenía que derramar sangre de un animalito para revisión de pecados, ¿verdad? De aquellas gentes, ¿verdad? Por eso cuando Dios vio, ¿verdad? Y pues yo creo que nosotros estamos en algo tan hermoso y que ni así queremos servirle. Preferimos quedarnos en nuestra casa a veces, cuando aquí en este lugarcito es un momentito nada más. La gente debe estar dispuesta en esto porque si viviéramos en la ley, yo creo que no cumpliríamos ninguno, porque en aquello se tenía que cumplir, ¿verdad? Y se mataba a un animalito sin el animalito ni culpa tenía por esos pecados que se cometían. Y ahora lo mismo, ¿verdad? Mi Dios esa culpa la llevó por nosotros sin tener él la culpa, ¿verdad? Entonces realmente nosotros debemos estar agradecidos, ¿verdad? Y poner atento a la palabra, a lo que se está diciendo, porque eso siempre nos lo recalcaba el hermano Beto, porque siempre tomamos a las palabras que se están diciendo de un varón que está enfrente. Tenemos que tener bien en cuenta que el varón que está enfrente a veces se está desbocinando, se está para que aprendamos, para que entendamos la palabra de Dios. Pero a veces lo tomamos como, yo ya vine y asunto arreglado. No, si venimos a este lugar, tenemos que entender que si yo me siento en este lugar, tengo que tener bien en cuenta por qué vine a sentarme en este lugar. No tomarlo como, al cabo nomás voy, ya nomás voy, ya estoy listo. No, hay que tomar bien en cuenta que la persona que está enfrente no es cualquier persona. La persona que está enfrente, Dios la está usando y no podemos decir que no. Porque nadie en la vida se puede poner enfrente a hablar de la palabra de Dios, no cualquiera. Entonces, la persona que está enfrente es algo muy valioso. Aunque la persona a lo mejor se siente, no es que soy esto, no, nada. Porque la persona que está enfrente es algo bien valioso para Dios. Porque si Dios está usándolo es por algo. Y esa persona debe tener bastante en cuenta que Dios lo está usando, porque las palabras que nos estamos llevando dentro de nuestro corazón son palabras vivas del Señor, porque es en el mismo Espíritu que nos está dando la enseñanza. Y mucha gente no lo toma así. Por eso las gentes agarran por una iglesia, agarran para otra y agarran para otra. No saben ni cómo andan. Entonces, en lo que se habló en el primer libro, pues la gente, como decía usted, hay gente, pues no podía entrar como entraba. Sí. Si no se le dejaba, pues no podía entrar. Es ahora lo mismo. Si una persona no acepta a Cristo, ¿cómo puede entrar allá? Allá está cerrado para la persona. O peor tantito, que quiera entrar y no lo dejen. Y no lo dejan, porque nunca aceptó a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice bien claro que el error más grande es uno mismo.
Y el pecado más grande que Dios no perdona es no haber aceptado a Cristo. Cuando se le dijo y se le volvió a decir que hay un Salvador, y cuando se le dijo y se le volvió a decir al hombre, a la mujer, y al joven que ya tiene un entendimiento, no como una niña como esa, todavía es una niña esa, todavía ella se va con el Señor, pero una persona que ya tiene 10 años o 11, ya tiene un conocimiento. Ya de 7 para arriba. Sí, tiene que entender, ¿verdad?, de que hay un Salvador. Si esta niña ya sabe que le estaba diciendo sentadita, fíjate, le estaba yo diciendo que Cristo murió por nosotros. Sabes que Cristo derramó la sangre por ti, por mí. Y sabes que Dios va a venir por nosotros. Sí, como que le da, ¿verdad?, por entender, pero ya después empieza él a jugar porque todavía no tiene el conocimiento. Pero realmente, ¿verdad?, como en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, pues la gente pues tenía que, pues hacía un pecado y pues se tenía que morir un animalito. Y si no podía entrar ahí, pues no lo podían dejar. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a cabo ese sacrificio del animalito. Y por eso Jesús vino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién podía llevar todo eso? ¿Cuándo? Entonces nosotros debemos estar contentos que estamos bajo gracia, sí. Y todavía venimos bien desganados, que no queremos ni siquiera levantar la cabeza, ni siquiera servirle al Señor. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que estamos bajo gracia y es algo muy maravilloso que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha dejado. Y de que Él fue muerto en la cruz del Calvario, porque si Él hubiera hablado cuando estaba allí en la cruz, cuando lo estaban golpeando y todo, si hubiera hablado y hubiera dicho al Señor, no, pues yo, ¿por qué tengo que morir por ellos? Ellos que paguen. Pero qué grande amor del Señor por nosotros. Es una grandeza hermosa y eso tenemos de que pensarlo y entenderlo, que lo que Dios hizo, no lo hizo porque somos chulos y bonitos, lo hizo por un amor tan grande y porque tenía que llevar a cabo, porque su Padre lo mandó a que fuese sacrificado por nosotros. Tenemos que entender bastante en cuenta y tomar en cuenta las palabras de la persona que está enfrente. No tomar en juego nada de eso. Todo tomarlo como lo que es palabra viva de Dios y llevarlo bien en claro. ¿Para qué? No andemos, que ahorita estoy aquí, mañana estoy en otro lugar, y que ahorita estoy mañana y voy a estar a ver qué se dice allá y a ver qué no se dice. Como visita sí se puede ir con un hermano, pero regresar a su lugar, ¿por qué? Porque eso es lo que se está haciendo, que se van, pues dicen, no, pues es que allá estoy mejor, pero allá no se está llevando una enseñanza, allá se está hablando ligeramente nada más de unas partes, pero como acaba de decir el Señor, entran vacíos y salen vacíos. Y salen vacíos. Y por eso nunca se llenan de su corazón, porque no se está hablando como debe de ser. Ahora, acaba de decir el Espíritu Santo por medio de usted. La Biblia se le habla a 3 clases de personas, judío, gentil de la iglesia. Entonces, la persona debe tomar bastante en cuenta que la Biblia no se habla nomás de abrir un libro y así, que yo leo ahí en Juan o en Apocalipsis y ya listo. Ya nomás léele allí y se acabó. No, tengo que buscar el contexto para poder entender lo que dice la Biblia. Si no, nos vamos a ir igual. Tiene que haber un contexto. ¿En qué se dijo? ¿Qué dijo la Biblia, por decir en Romanos ahorita? Irnos al contexto y todo eso. ¿Por qué? Pues bueno, pues ¿qué se dijo? ¿Cómo? Pues ¿cómo? ¿Qué se dijo? Y se va uno pensando. Pero como ya uno ya entiende lo que quiere decir en Romanos, lo que quiere decir en Juan, pues uno ya se va uno y dice, no, pues sí, lo que dice la palabra y es verdad. Entonces, pero hay personas que vienen aún pequeñas, aún todavía, ¿verdad? Pequeñas. Se les tiene que tener paciencia y explicarles, como decía mi hermano Beto, siempre nos lo recalcó él. Y el hermano Heriberto, Dios los bendiga y los llene de bendiciones, que yo sé que están con el Señor. De veras que se les extraña a toda esa gente, porque esa gente nunca tuvieron ganancias deshonestas. Siempre ellos nos hablaban con la palabra, nunca recibieron dinero. Por eso decía el hermano Heriberto, yo por eso trabajo, para no vivir de mis ovejas. Todo lo que él hacía, de todos esos pasteles y todo, él lo hacía de su dinero. Cuando la oveja quería ayudar, ayudaba. Y cuando no, él no andaba con, no, si ahora tú tienes que dar, no, para nada. Y un verdadero pastor, en esa línea, un verdadero pastor, eso es lo que hace. No recibir a cambio nada, porque la palabra no se vende, la palabra es regalada. Es un regalo. Esto es, Dios me lo diga. Bueno, continuando.
porque somos sepultados. ¿O no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos y por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que aún nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Abro un paréntesis, ¿qué quiere decir muertos al pecado? Supongamos que en una empresa la empresa se llama El Reino de Dios y tiene varios contratistas que son el pecado. Es una analogía. Cuando un trabajador de la empresa El Pecado le interesan los beneficios y las prestaciones de la empresa El Reino de Dios, ¿sabes qué? Pues renuncio a la empresa del pecado y meto mi solicitud en la empresa del Reino de Dios. Entonces, la empresa del Reino de Dios lo contrata por medio de la sangre de Cristo. Y dice el trabajador, ¿y qué voy a hacer aquí? ¿Qué hacías en tu anterior trabajo? Hacía esto. Bueno, vas a seguir haciendo lo mismo y conforme a tus capacidades o a tus intereses te vamos subiendo de puesto. ¿Voy a seguir haciendo lo mismo? Sí, vas a seguir haciendo lo mismo. Pero ahora ya no estás trabajando para el pecado, estás trabajando para el Reino de Dios. La empresa se llama El Reino de Dios, estás trabajando para el Reino de Dios. ¿Vas a hacer lo mismo? Sí, vas a hacer lo mismo al principio. Conforme a tu capacidad o a tus intereses, vas a ir subiendo de puesto. Y cada vez las cosas que hagas van a tener menos relación con la empresa del pecado y más relación con la empresa del Reino de Dios. Entonces, cuando dice que hemos muerto al pecado, quiere decir que el pecado ya no tiene poder para llevarnos al infierno. Vamos a seguir pecando, pero el pecado ya no tiene poder para llevarnos al infierno. Entonces, si una persona quiere cambiar, ahora tiene a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para poder pedirles, cámbienme. Dios, te pido en el nombre de Jesús que me cambies. ¿Cómo quieres que te cambie? Puede poner en el corazón de a poquito o de lleno. No, mejor de a poquito en poquito y ahí me la llevo tranquilo. Perfecto. Se me está acabando la batería. Bueno, entonces damos por terminado el mensaje del día de hoy.